Hoy te voy a hablar sobre las estrategias de trading. Si crees que ya conoces todas las estrategias de trading, prepárate para sorprenderte. Hoy te voy a enseñar una táctica que pocos traders conocen y que puede marcar la diferencia entre perder y ganar consistentemente. No es la típica estrategia, es algo que está funcionando ahora y cuando tú lo descubras te darás cuenta de por qué nadie te lo había contado antes. Pero antes de lanzarme de lleno, primero debes analizar tu perfil como inversor, es decir, preguntarte a ti mismo si te gusta el riesgo o por el contrario eres de un inversor de perfil más conservador. En función de esto puedes determinar un conjunto de estrategias que te puedan funcionar y entender que una estrategia no necesariamente requiere de una habilidad especial, requiere más bien de una rutina de patrones de movimientos en el mercado, ser objetivo contigo mismo, tener paciencia y saber que una estrategia no siempre puede funcionar. Todas las estrategias tienen sus momentos difíciles o sus momentos en los que se complica absolutamente todo y empiezas a fallar operaciones en vez de aceptarlas. Para eso utilizo lo que llamo el manejo de riesgos y en los peores momentos tengo mi defensa totalmente cubierta. Ahora que ya entendemos la importancia de tener una estrategia clara, vamos a profundizar en uno de los elementos que hacen que una estrategia sea verdaderamente rentable. Quiero que me prestes mucha atención porque aquí es donde muchos traders suelen fallar. No se trata solo de saber cuándo entrar y salir del mercado, sino de entender el porqué que hay detrás de cada movimiento. Así que primero hablemos del punto de entrada. No todas las entradas son iguales y aquí es donde la mayoría comete errores, como por ejemplo entrar por un impulso sin un análisis claro. Para evitar esto necesitas un patrón de confirmación que respalde tu entrada. No se trata solo de ver una vela verde o de color rojo, se trata de esperar un movimiento exacto en el que el volumen, la tendencia, la acción de precio estén alineados, ¿vale?, a tu favor. Es como una combinación secreta que si la encuentras tu operativa puede volverse mucho más precisa básicamente. Y en segunda instancia tenemos la parte de la gestión de riesgo. Una buena estrategia no es solo aquella que acierta, sino una que protege tu capital en cada trade. Aquí entra en juego la famosa regla del 1%. No arriesgues más del 1% de tu cuenta en una sola operación. Puede sonar un poco conservador, pero esto te va a salvar de muchas pérdidas innecesarias y te permitirá seguir en el juego a largo plazo. Luego está la gestión de las emociones. Parece un poco un cliché, pero esto es lo que separa a los traders exitosos de los que no lo son. Hay una frase que siempre me repito: la estrategia más rentable es aquella que puedes seguir sin romper tus propias reglas. No importa lo buena que sea tu estrategia si no eres capaz de seguirla disciplinadamente. Si un trade se está moviendo en tu contra, no cambies tu plan, ¿vale? Confía en tu análisis, respeta tus stops y sigue adelante. Otro punto importante está en el backtesting y la optimización. Antes de lanzarte con dinero real, asegúrate que tu estrategia funciona en diferentes condiciones de mercado. Haz pruebas en históricos, ajusta parámetros y mejora continuamente. Esto no solo se te dará como una confianza en una operativa, sino que también te permite adaptarte a los cambios de mercado sin perder pues el rumbo. Y finalmente, la clave que necesita un trader novato para dar el salto a la liga de los profesionales. La estrategia debe contener un checklist, lo que viene siendo una hoja de ruta donde esté tu estrategia bien explicada y detallada, porque te tienes que grabar esta frase de Warren Buffett a fuego: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Aquí lo que nos quiere decir Warren es que si no tienes un plan, un backtesting, una gestión de emociones y un riesgo, estás destinado al fracaso garantizado. Pero no te desanimes, ¿vale? No te desanimes, porque yo te he preparado una estrategia sencilla y también te regalaré mi checklist personal para que tú también puedas tener una hoja de ruta completa y hagas las cosas bien. Ahora vamos a pasar aquí a las pantallas donde te enseñaré a darle uso y empezar con una pequeña base sólida hasta que ganes conocimiento haciendo prácticas. Vamos para allá. Bueno, ya estamos frente a las pantallas. A partir de este punto te voy a explicar a cómo utilizar nuestro checklist para traders, los pasos que tienes que seguir antes de operar y cuáles son el uso y las herramientas que vas a tener, pues básicamente, para utilizar este checklist. Este checklist es muy bueno, sobre todo si quieres empezar y no tienes una estrategia clara, no sabes cuándo entrar y salir de un mercado, pero sí que has utilizado todas las otras herramientas
que te he explicado en vídeos anteriores, como por ejemplo saber cuándo van a salir las noticias, tener un control de esas noticias y sus horarios. Todo esto te va a servir, ¿vale?, para que garantices de que todo lo que vayas a ir haciendo y aprendiendo pueda surtir efecto. Esto no termina aquí, sino que en próximos vídeos también te daré estrategias para que tú las puedas utilizar juntando todo esto con la estrategia, con los datos que has ido aprendiendo en los vídeos y la formación anterior. Así que sin más dilación voy a explicaros de qué se trata, porque aquí vais a ver que hay un paso 1, un paso 2 y un paso 3. Vamos a empezar con el paso 1. El paso 1 se trata principalmente de analizar el gráfico en temporalidades desde el semanal, desde el diario y el de 4 horas, ¿de acuerdo? Si ya sabemos un poquito hacia dónde se dirige el precio, desde el gráfico semanal no haría falta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar el diario y el de 4 horas y el de 1 hora o 30 minutos para realizar nuestra entrada. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es desde cuándo voy a empezar a hacer mi análisis. El semanal te va a dar básicamente una visión total sobre cómo se ha ido comportando pues, esa acción, ese movimiento o ese par de mercado. Si ves que hay una tendencia muy clara hacia la baja o hacia el alza, entonces está muy claro que el mercado siempre está buscando movimientos alcistas o en el largo plazo va a ser alcista. Si luego pasas a gráfico diario y ves que hay un cambio drástico, o sea que se puede ver que el precio sigue subiendo hacia arriba, pero de repente tiene como una fase en la que está bajando muy fuerte, entonces te tienes que guiar un poquito más del gráfico diario y el de 4 horas, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer para tu análisis técnico es preguntarte si el precio está en una buena zona. Entonces, ese es el punto que te tienes que preguntar, ¿de acuerdo? Entonces vas a seguir un poco este croquis, ¿vale? Y luego seguir este y luego este. Entonces, lo primero es analizar en semanal, diario y 4 horas. Luego, buscar si es una buena zona. Si no es una buena zona, ya sabes que lo tienes descartado. En caso contrario, tienes que mirar si tienes una ruptura, un retest, zonas de soporte, resistencia, y si están estas estructuras ya en el mercado, o sea, si ya forma parte de la acción de precio este tipo de movimientos, entonces tenemos una confirmación de entrada o por patrones de velas, o confirmación con indicadores técnicos, o si hay retest confirmado o no, hay una ruptura de soporte o resistencia o no, hay un nivel clave en el que se haya rebotado, o sea, hacerte todo este tipo de preguntas y verlas en tu gráfico de análisis para ver si todo eso está confirmado o no. En caso de que cualquiera de estas 4 o 5 opciones que te estoy poniendo aquí no se esté dando, por ejemplo, puedes encontrar patrones de velas, ¿vale? Y puede ser que el indicador también y que tengas, yo que sé, una ruptura de resistencia. Entonces, digamos que si ya tienes el indicador patrón más resistencia, digamos que tienes 3 cosas que están validando que tu operación salga bien. Entonces pasamos al segundo paso. El segundo paso es más sencillo de todos ellos. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tienes que hacer es calcular el riesgo de este trade. Entonces, si no sabes cómo calcular el riesgo, tienes la aplicación de la que he hablado 1000 veces, que se llama FX Calculators. Es una aplicación donde pones los datos de tu operación y te da básicamente, según el porcentaje de riesgo que vayas a arriesgar y el stop loss que tenga la operación, te da los datos sobre el riesgo de ese trade. Si es un stop loss menor a 50 pips, ¿de acuerdo?, entonces vas a entrar con un riesgo del 2% y no moveré el stop y me adapto a lo que hay en el mercado. O sea, si vamos moviendo el stop cuando nos dé en gana, obviamente este 2% va a ser un 3 y va a ser un 4 y va a ser un 5 a medida que vamos moviendo el stop. Pero si lo dejamos claro y hemos tomado una buena decisión desde el principio, no haría falta moverlo. Si tienes un perfil un poquito más agresivo, entrar con un 7% es un poco una locura, pero obviamente con pocos capitales entiendo que son cifras más o menos normales. Si ya nos vamos a capitales de 3.000 o más, obviamente un 7% es bastante riesgo y tiene que ser una operación en la que te confíes muchísimo y que tengas ya experiencia como para utilizar esta opción. En caso de que el stop sea superior, ¿vale?, a 60 pips, entrarás pero con poco lotaje, ¿vale?, ya que el riesgo es mayor. Entonces esto tienes que tenerlo claro. O sea, si la operación tiene más de 60 pips de stop, obviamente es un riesgo muy alto y olvídate de poner un 7% porque entonces estás haciendo una locura. Una vez entendido esto, vamos a pasar al paso número 3, donde vamos a ver si podemos aumentar nuestras posiciones. Entonces, la primera posición que hemos tomado en base a lo que hemos visto aquí, ¿de acuerdo?, y en base a lo que hemos tomado aquí, vamos a tomar la decisión de si vamos a tomar una operación de entrada con un riesgo mayor o menor, o vamos a empezar con poco y luego vamos a ir aumentando, ¿vale?, más posiciones para multiplicar nuestro beneficio.
Si ves que estás ocupado, te vas a ir a dormir o no vas a estar en predisposición de poder estar mirando el gráfico, entonces olvídate, entonces tendrías que utilizar esta opción. Pero si dispones de tiempo y estás mirando los gráficos, tienes aquí una serie de 3 opciones, ¿ok? Entonces, si has estado atento y la operación está avanzando esos 15 o 20 pips a tu favor, tienes que calcular el stop, el take profit y cuánto riesgo vas a usar si vas a añadir una operación extra. O sea, cuando tú vas a añadir una operación a los 12 o 15 pips, imagínate, has entrado ahora, pero a los 12 o 15 pips el precio ha aumentado. Entonces esos 12 o 15 pips son más riesgo que tú estás asumiendo más el stop que ya viene siendo 50 pips, ¿no? Entonces esos 50 pips más esos 12 o 15 estamos subiéndonos ya a 70 pips o a 65. Entonces ahí tienes que volver a calcular tu riesgo, tendrías que mirar a ver si realmente quieres tomar ese riesgo o no y estar pues súper controlando esa operación, porque a lo mejor la tomas, no hay suficiente volumen, o sea, no se está moviendo a tu favor y tienes que quitártela de encima para volver a pensar si luego más tarde se va a ir moviendo. ¿Vale? Por eso digo que hay que estar un poco atento e ir mirando a ver cómo se va moviendo el gráfico para decidir si vamos a subir ese riesgo o no, ¿ok? Si el riesgo es demasiado alto, pues entonces vamos a esperar a que haya un patrón de velas que confirme mi operativa, que haya más volumen, que haya una operación o algo en el gráfico que te dé confianza para hacer esa confirmación. Si no hay ninguna confirmación, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces, si la confirmación es buena, ¿vale? Merece pena el riesgo, pues todo en orden, entonces sí que puedes tomar la operación, ¿ok? Si no hay ningún retroceso, no hay niveles clave y no tienes tiempo tampoco, pues obviamente no vas a poder añadir más riesgos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar un poquito al mercado real, ¿vale? Donde os voy a enseñar pues, una operación que también hemos compartido en nuestro grupo VIP y que hemos operado, y la operación ha sido esta utilizando un poquito nuestro indicador como autoayuda, ¿vale? Si os fijáis aquí en el gráfico de un día, ok, vais a ver primero que el gráfico de un día más o menos está en una situación lateral, en rango, pero bueno, los mínimos se mantienen muy claramente laterales, quiero decir que no hay un movimiento más bajo, sino que hay movimientos, digamos, más altos, y si os fijáis un poco la tendencia, desde aquí a aquí, pues hay una distancia alcista. En lo general, el euro neozelandés no tiene movimientos muy agresivos, pero si os fijáis un poquito en la situación en la que se encuentra actualmente, pues es muy interesante. Entonces, básicamente, lo que aquí queremos buscar es desde este movimiento hasta este movimiento, descontando pues la invalidez de la noticia, pues fijarnos un poquito en cuál es la acción de precio. Aquí utilizamos la herramienta de Fibonacci, que más tarde os explicaré cómo se usa, ¿vale? Y nuestra intención es más o menos buscar una entrada en este rango, ¿vale? Porque esta es la zona Golden Zone, que es la mejor zona en la que puedes utilizar un Fibonacci, y ya viniéndonos ya en este punto de aquí, nos tenemos que meter al gráfico de 4 horas siguiendo un poquito los mismos pasos del checklist, ¿vale? Entonces yo ahora mismo lo que he hecho es diario 4 horas, he buscado la zona, ¿vale? Y ahora voy a ver si es una buena zona o no. Entonces ya mirándonos en 4 horas, ya la información digamos que pasa a ser un poquito más detallada, y si os fijáis, aquí abajo hemos roto, o sea, no hemos roto, quiero decir, perdón, sino que hemos mantenido una estructura lateral y el precio parece ser que ya ha salido y ha hecho una ruptura. Después de esta ruptura, pues tenemos todo lo que viene a ser un movimiento totalmente natural, ¿vale? Y estamos en una fase un poquito complicada en la que el precio pues no sabemos si va a seguir subiendo o no, ¿vale? Entonces, llegado a este punto tenemos casi un pequeño doji allí, pero de todas maneras vamos a poner que esta va a ser la mejor zona en la que podemos encontrar quizás alguna oportunidad, ¿vale? Le damos un poquito de volumen al precio para ver si realmente va a estar funcionando esa zona, ¿vale? Y como podéis ver aquí lo que hemos realizado es una compra, ¿vale? La compra se realiza principalmente pues por la zona que es, ¿vale? Porque es una zona en la que la estructura se ha roto un poquito, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que viene siendo la operación continua, ¿vale? Podemos bajar a gráfico de 1 hora para entender el motivo del por qué principalmente hemos hecho esta operación, y se hizo viendo el análisis en 4 horas, ¿vale? Y luego pasándonos a gráfico de 1 hora, ¿vale? Y aquí vais a ver que el precio durante todo el rango de 1 hora se ha mantenido en esta estructura de soporte, o sea, todo esto es un soporte. Y luego tenemos aquí una confirmación de vela doji con una confirmación más, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Y esa confirmación de doji, que la tenéis aquí, la vais a poder ver, voy a hacer un poquito de zoom para que la puedas ver, ¿vale? Con esta confirmación de doji ya tenemos, digamos, como que la operación ya acertada. Entonces, aquí básicamente es cuando te está montando el precio, el doji,
te esperas a la vela de confirmación, que es la siguiente, ¿vale? Una vez te confirma la operación, tomas un trade en largo o esperas a que se produzca la próxima vela, ¿vale? Tomas un trade, digamos, por aquí en largo y vas a buscar o los techos, digamos, la zona alta, ¿vale? Y aquí es importante porque aquí es donde vamos a calcular nuestro stop. Obviamente yo con la herramienta que utilizo pues dejaría un stop un poquito fuera de lo que viene a ser este indicador, ¿vale? Y extendería pues un poco el riesgo-beneficio, que es un 1,6, que está bastante bien, o sea, riesgo 1 y voy a obtener 1,6, ¿vale? Eso significa que yo estoy arriesgando como 1 y lo que voy a obtener en retorno es un 1,6, ¿vale? Entonces me parece que es un sitio, una zona pues bastante poco arriesgada, pues en la que perfectamente el precio podría llegar ahí, y el stop lo dejamos un poquito abierto o lo dejamos en esos 50 pips, ¿vale? Porque necesitamos también descontar en que el precio puede tener algún movimiento así falso y luego ya poder subir, ¿ok? Entonces ya conociendo eso, pues tomamos nuestra operación y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a la calculadora, ¿vale? Tenemos que irnos a la calculadora para ver el riesgo que vamos a utilizar. Si yo ya conozco más o menos qué riesgo voy a utilizar y ya sé el lotaje que voy a utilizar para esa operación, pues simplemente lo hago, ¿vale? Una vez llegáis aquí vais a notar sobre todo que tenéis un poquito de complicación a la hora de hacer la entrada, porque como podéis ver, ahora mismo le voy a dar aquí a pulsar, vais a ver que lo primero que hace el precio es dispararse, ¿vale? Pues baja fuerte, porque esta vela de aquí es de una bajada, ¿vale? Y luego ya empieza a subir, pero hay veces que te va a dar tiempo a meterte a los 12 o 15 pips y añadir esa operación extra, y hay veces que el movimiento es tan fuerte que no te da tiempo. Aquí ya llevamos como 30 pips de beneficio del tirón y de repente ya llegamos a la zona de take profit directamente. Habrá momentos en los que el precio tendrá un movimiento un poquito más tranquilo, más relajado, y te dará tiempo a meter esa orden de 12 o 15 pips más, o te conformas con el lotaje que hayas puesto. Aquí hemos hecho bien también en poner un stop de 50 pips en esta organización. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos puesto súper ajustado, ¿vale? Si lo hubiéramos puesto ajustadísimo, ¿qué pasaría? Que nos habríamos quedado sin una operación muy buena, ¿vale? Por ajustar mucho las cosas. Por eso a veces un stop un poquito más extendido nos puede seguir manteniendo en que la zona pueda darse, y aunque los market makers, o sea, los creadores de mercado, hagan un movimiento para sacar todos esos stops inútiles de esa zona, nosotros no caigamos en esa trampa y no nos quiten nuestra operación tan preciada, ¿de acuerdo? Este sería básicamente cómo se realiza una operación con un riesgo más o menos siguiendo cada uno de los pasos que os he mostrado en el checklist, que lo podéis descargar aquí abajo, y simplemente se trata de buscar oportunidades parecidas utilizando indicadores, utilizando resistencias, soportes y zonas o patrones de velas que también habéis obtenido. Si queréis básicamente practicar todo eso, lo podéis seguir haciendo. También os dejaré un vídeo en la parte inferior donde explico otras estrategias que podéis utilizar justo con este checklist. Son dos estrategias muy potentes sobre dobles suelos, dobles techos, y utilizar medias velas, medias móviles también con ellas. Así que no os perdáis también ese vídeo si lo que queréis es seguir aprendiendo todavía más y tener una estrategia que es muy sencilla de utilizar, pero requiere un poquito de paciencia, nada más. Así que sin más dilación, esto sería todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta ahora.